Hermanos, quiero testificar para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. A principios del año 2024, Él me dijo en su santa profecía que debería asistir a la ciencia médica, pero que no tuviera temor porque Él estaría conmigo en todo momento y me ayudaría, incluso me sobreabundaría. Así fue que asistí al médico y después de varios exámenes me dijeron que tenía artritis y eso eran los dolores en mis manos. Después de unas semanas sentí una molestia en mi brazo izquierdo y asistí de nuevo al médico, por lo cual me dijeron que tenía Parkinson. Fue una noticia un poco impactante, ya que es una enfermedad que para el hombre no tiene cura. Sin embargo, pude acceder a todos estos exámenes y todo gracias a un seguro médico que mi Padre Celestial me había permitido tener por varios años, ya que cada año me llegaba la carta de renovación sin que yo hiciera nada. Sin el maligno, no contento con esto, un mes después puso una molestia en mi garganta, por lo cual asistí de nuevo al médico y diagnosticaron que tenía cáncer en la tiroides. Después me prepararon para una cirugía, la cual se realizó en los primeros días de junio y después hicieron el tratamiento posterior con medicina nuclear para sanar todo el lugar afectado. Debido a todo esto, trabajé muy poco en estos días, pero mi Padre Celestial cumplía su promesa y a pesar de que no trabajaba mucho y de que los compañeros de trabajo se habían ausentado de la compañía y trabajaba yo solo, pude cumplir con mis compromisos laborales e incluso vi como mis ahorros se aumentaban. Para principios del mes de noviembre, sentí de nuevo la molestia en mi garganta y vi como un tumor volvía a crecer y sin duda pensé que era el cáncer que venía de nuevo. Pedí una cita al médico, la cual me la dieron para los primeros días de diciembre y mientras esperaba esa cita pasó algo maravilloso, que fue la venida de la hermana María Luisa y pudimos asistir con mi familia al estudio bíblico realizado en Virginia el 24 de noviembre. Fue un día de mucho gozo, incluso pude estrechar la mano de la hermana María Luisa, lo cual me llenó de alegría. 3 días posterior a eso, me desperté con la grata noticia de que Dios ha hecho un milagro y no sentí nada en mi garganta y me miré y no tenía ningún tumor ni sentía ninguna molestia. Sin embargo, asistí al médico, cumplí con la cita y los mismos médicos pudieron corroborar de que no tenía ningún tumor en mi garganta y que no tenía nada de cáncer. Testifico, hermanos, de que Dios me lo cumplió, que me iba a estar sobreabundando a pesar de toda la adversidad, porque en este año que estuvo un poco difícil y trabajé muy poco, pude cancelar unas deudas que tenía de los autos por más de $50,000 y mis ahorros se multiplicaron. También puedo testificar que como Dios me lo prometió que iba a estar conmigo, en ningún momento tuve temor, no tuve dolor, no tuve ninguna molestia de cual la gente me hablaba cuando tenía cáncer. Todo esto lo he testificado para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero testificar para darle la honra y la gloria a mi Padre Celestial de un milagro que Él ha obrado en medio de mi vida. Hermanos, desde muy joven la ciencia médica me diagnosticó con ovarios poliquísticos. Me decía que para poder quedar en embarazo iba a ser muy difícil, que no podía, sino que tenía que acudir a tratamientos de fertilidad. Hermanos, con mi esposo duramos más de 15 años intentando quedar en embarazo. Acudimos efectivamente a clínicas de fertilidad, nos sometimos a muchos tratamientos y no fue posible. Es así como el Señor me consolaba y me decía que debía tener paciencia. Me decía que yo pensaba que nunca iba a ser madre, pero que eso no era así, que Él era el que tenía la única palabra, la última palabra, que no me dejara confundir con la ciencia médica, que Él estaría obrando en un abrir y cerrar de ojos, que Él me estaría sorprendiendo, que todo sería paso a paso. Es así, hermanos, como junto con mi esposo, el Señor, como nos consolaba a través del don de la profecía, decidimos esperar en el tiempo de Él, porque nos dimos cuenta que cuando acudimos a aquellos tratamientos que no había funcionado, nos dimos cuenta que aún no era el tiempo de Él.
Y es así, hermanos, como en el tercer estudio bíblico, antes del tercer estudio bíblico, el Señor nos habló y me dijo que Él estaría quitando una atadura que el enemigo me había colocado desde hace muchos años y que Él estaría sanando. Y es así, hermanos, como 2 meses después de aquel estudio bíblico que disfrutamos en el Movistar Arena, el Señor ha concedido aquella bendición de la cual no esperábamos. Yo empecé a sentir unos síntomas, me empecé a sentir mal de estado de salud, acudí a la ciencia médica, me hicieron los exámenes y es así como el Señor me sorprendió a través de los exámenes, donde hoy en día estoy embarazada y tengo 3 meses de embarazo, hermanos. Quiero testificar para darle la honra y la gloria a mi Padre Celestial de aquel anhelo tan grande que el Señor ha cumplido en medio de mi vida y también en la de mi esposo. Hermanos, quiero testificarles que desde muy pequeño yo nací con una discapacidad visual y una de las promesas que Dios me hizo en la profecía era que no me preocupase por esa discapacidad, que Él sería quien daría el triunfo, quien daría la victoria y que eso no sería ningún impedimento en el transcurso de la vida, porque Él sería mi apoyo, mi fortaleza, sería quien daría la sabiduría. Y hermanos, fue así como Dios me permitió hacer mis estudios, dándome los primeros lugares desde el colegio y posterior a ello, hermanos, el Señor me permitió ingresar a la universidad. Y aunque existía ese temor por la discapacidad, porque no alcanzaba a ver a la pizarra, hermanos, la obra de Dios siempre estuvo presente, porque Dios me sacó adelante en los exámenes. Dios fue quien me dio las capacidades para poder cursar cada asignatura. Y Dios me permitió así, hermanos, finalizar mi bachillerato y poder terminar mi grado en la universidad. Más Dios decía y me seguía insistiendo que Él iba a permitir seguir dándome estudios, preparándome, hacer otros estudios universitarios. Y fue así, hermanos, como Dios me permitió aplicar una beca a nivel de toda Latinoamérica. Y la misericordia de Dios fue allí vista, hermanos, porque Dios me permitió acceder a esta beca para estudiar en un país en el extranjero. Dios me llevó, me permitió hacer una maestría, de la cual, hermanos, Dios volvió a relucir su palabra, porque me permitió terminar mi tesis de maestría con la calificación más alta. Y eso para mí, hermanos, era de mucha alegría, porque aun cuando la ciencia decía que mi discapacidad tenía 6 patologías en mis ojos, que mi discapacidad era para quedar totalmente ciego, Dios venía haciendo su obra. Y Dios no ha permitido que mis ojos se cierren, que queden la ceguera, sino que, aunque la ciencia diga que mis ojos van a quedar en la oscuridad, Dios es quien día a día, y como me lo he dicho en profecía, poco a poco iba a estar restaurando mi vista. Y desde pequeño, hermanos, Dios no ha permitido que llegue la ceguera y me ha estado respaldando en esos estudios. Al finalizar la maestría, Dios me decía, y seguirás capacitándote. Y Dios me permitió, en aquel país donde residía, postularme una beca para hacer un doctorado, de lo cual, hermanos, era muy complejo, porque los requisitos que se pedían en aquel país eran muy altos, no los contaba, no tenía esos requisitos que se pedían, pero Dios me decía, yo te lo he prometido, yo te lo daré. Y hermanos, el Señor me permitió acceder a estudios de doctorado, me concedió una beca para preocuparme por el estudio, como Él tal cual me lo había anunciado en la profecía. Y hermanos, Dios me permitió hacer mi doctorado. En este proceso Dios me ha sacado adelante, me ha permitido dar docencia, me ha permitido hacer publicaciones por su misericordia y por su respaldo. Y hermanos, así Dios ha estado respaldando. Dios días atrás me permitió terminar el escrito de la tesis. Dentro de unos pocos días defenderé ya para obtener el título de doctor, pero ha sido por la gloria, la misericordia de nuestro Dios. Y hermanos, como lo decía hace un instante, desde pequeño nací con una discapacidad. Cuento con 6 patologías y la ciencia médica decía que en muy corta edad iba a perder la visión. Y hermanos, casi ya a mis 30 años no he perdido la visión. Dios ha detenido esas patologías, las ha estancado, y Él me lo ha dicho, que aunque la ciencia diga que quedaré ciego, que perderé la vista, por el otro lado la palabra del Señor actúa con gran poder y respaldo, porque ha sido quien día a día, hermanos, veo cómo mis ojos no se oscurecen y no permite que llegue esa ceguera, porque su palabra es bendita y es maravillosa. También el Señor me decía que nunca faltaría el trabajo en mi vida, que Él sería quien daría el trabajo, todo lo proveería. Y es así, hermanos, como hace unos meses atrás Dios me permitió aplicar una oferta laboral, que eran unas pocas plazas para todo el país, y ese proceso, hermanos, Dios me permitió ganarlo con victoria. Pero fue muy hermoso, porque iniciando el proceso, Dios me dio un sueño donde en el resultado final yo aparecía en la lista de las personas elegidas para acceder a este empleo. Y fue así que durante todo este proceso Dios respaldó, hermanos, y unos días atrás Dios me ha dado esta noticia, tal cual como Dios me lo reveló en el sueño, así lo viví. Y esto, hermanos, ha sido de gran bendición.
glorifico a nuestro Dios porque ha sido un Dios fiel en su palabra, ha cumplido todo lo que me ha dicho desde mi infancia. Esto lo testifico para honra y gloria de nuestro Dios.